Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por la Tangente. Hoy es miércoles 8 de abril. Mi nombre es Federico y hoy me acompaña Roberto Aguilar, que les va a introducir nuestro muy especial invitado. Muy bien, el día de hoy contamos con la presencia de Francisco Monaldi, economista cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con una maestría en economía de la Universidad de Yale, una maestría de ciencia política de la Universidad de Stanford. Además es doctor en economía política de la Universidad de Stanford. Actualmente es director y profesor titular del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Ha sido consultor en instituciones públicas y privadas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Shell, Saudi Aramco, entre otras. Y bueno, además cuenta con numerosas publicaciones académicas en temas de petróleo y economía política. Es un placer contar con su presencia el día de hoy y esperamos tener una conversación bastante productiva acerca de la crisis petrolera que actualmente ocurre en el mundo. Entonces, los dejo con Federico, que nos va a dar una breve introducción al tema. Y bueno, justamente es porque el 2020 no solamente vino acompañado con una de las pandemias mundiales más grandes, sino una crisis petrolera pareciera casi sin precedentes. Habíamos vivido una época de relativa estabilidad de precios del petróleo, donde los precios más o menos se ubicaban en $60 por barril, y eso se mantuvo por un tiempo bastante estable. Sin embargo, tras una reunión al parecer inconsecuente entre lo que sería OPEC Plus, que es Rusia y Arabia Saudita, por alguna razón decidieron comenzar una guerra de precios y de $60 el barril en el 2020 cotizamos la tasa hasta un bajo de $21 por barril. Y ese precio, al parecer, está subiendo con expectativas de la alza. Sin embargo, todavía seguimos en esta guerra de precios entre estas dos naciones, no solamente afectando a estas dos naciones, sino a todos los países exportadores de petróleo. Entonces, queremos preguntarle a usted, profesor Monaldi, un poco cuál es la razón detrás de esta guerra de precios. ¿Por qué comenzó? ¿Qué buscan Rusia y Arabia Saudita con esto? ¿No pareciera contraintuitivo que están disminuyendo sus ingresos? ¿Y cuál es la intención real detrás? ¿Es por una razón económica? ¿Es por querer acaparar más mercado? ¿Es por una razón simplemente política? ¿O hay otra índole de la razón de empezar este conflicto? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en la Escuela de Economía de la Católica, que es mi alma mater y donde también estuve involucrado en el Centro de Estudiantes y en representación estudiantil por mucho tiempo, ¿no? Después di clases durante 10 años. Hoy en día, además de lo del IESA que mencionaron, estoy dirigiendo el programa de Energía de América Latina en la Universidad de Rice, en el Instituto Baker de Políticas Públicas. Y desde aquí les hablo desde la ciudad de Houston, encerrado en mi casa como muchos de ustedes. Bueno, mira, el tema, esto es una combinación, como tú decías, de factores sin precedentes. Es casi una tormenta perfecta, como dirían, y en particular después hablaremos cómo eso, en el caso de Venezuela, es aún todavía peor por otros factores. Pero en el término, bueno, como 2000, muchos otros commodities antes, porque digamos el crecimiento que había habido muy elevado de demanda en China y Asia ya no seguía a la misma tasa y habían entrado una cantidad de producción al mercado, en particular la revolución del shale o petróleo de lutitas en Estados Unidos había agregado una cantidad muy significativa de oferta. Eso había llevado a la caída de los precios del petróleo y luego habían llegado a su mínimo en enero del 2016 y después, como ustedes dicen, se había estabilizado un poco el mercado en un rango de 50, 60, dependiendo del marcador, $70 en algunos casos, durante un tiempo por el hecho de que
Rusia se incorporó, cosa que es una cosa sin precedentes históricos. Los dos grandes productores fuera de Estados Unidos del mundo se ponen de acuerdo con los demás países OPEP y varios otros países que se anotan en la OPEP Plus, incluyendo países importantes, productores como Kazajstán y otros, ¿no? Y entonces eso lleva a esa cierta estabilidad de mercado, pero a la vez ayuda a que de nuevo la revolución del shale en los Estados Unidos se reactive y Estados Unidos pase a producir en su pico a principios de este año más de 13 millones de barriles, que es un récord histórico para los Estados Unidos y un récord para cualquier país en el mundo, ¿no? Y eso obviamente hace que los sauditas y los rusos que habían hecho recortes importantes sintieran, bueno, le estamos dando este espacio a los Estados Unidos y estamos perdiendo mercado, y ese era un tema que estaba allí latente, pero y que yo creo que hubiera llevado en algún momento alguna crisis dentro del pacto OPEP Plus. Pero todo esto es antes del colapso de demanda. Entonces ocurre el colapso de demanda inicialmente solamente en China, ¿no? Que obviamente es el principal importador de petróleo del mundo, y eso tiene un efecto importante, y China se desaparecen del mercado en el primer trimestre de este año alrededor de 3 o 4 millones de barriles de demanda, de alrededor de 100 que se consumen en el mundo, y eso genera una situación en que el OPEP Plus tenían que tomar una decisión si ellos reducían la producción en más o menos esa proporción o algo, digamos, significativo para evitar que cayeran los precios. Y los sauditas proponen eso en una reunión, incluso hablan el rey de Arabia Saudita y Putin, etcétera, pero los rusos al final dicen, nosotros no estamos dispuestos a hacer recortes sustantivos adicionales, dado que lo que está ocurriendo es esta caída de demanda en China, y lo que vamos es a ponerle un piso a los americanos para que sigan produciendo. Rusia estaba particularmente molesta con la administración Trump porque con su nuevo poder, digamos, de poder exportar petróleo y gas, por ejemplo, había puesto sanciones a Rusia, había puesto sanciones el gasoducto del Nord Stream, cosa que los rusos percibían como en parte por el hecho de que Estados Unidos se sentía que ya no era necesario para ellos, digamos, estar tan pendiente de lo que pasaba en el mercado internacional, era que no quería, digamos, hacer recortes adicionales, y que los rusos lo que propusieron es dejemos esto como está y vemos en la siguiente reunión. Los sauditas le dijeron no, nosotros no vamos a recortar sin ustedes, y entonces los sauditas se van al otro extremo, como han hecho en un par de otras ocasiones en la historia, en el año 86 o en el año 97, y deciden que ellos van a producir a full capacidad, agregando alrededor de 2.5 millones de barriles adicionales a los 9.7 más o menos que estaban produciendo en ese momento, y los rusos dicen, bueno, nosotros también. Rusia no tiene mayor capacidad ociosa, pero unos 200, 300 mil barriles puede agregar, y entonces ocurre este inicio de una guerra justo en el momento en que una par de semanas después se paraliza la economía de los países desarrollados en Europa y Estados Unidos y Japón, con el tema de la epidemia, de la pandemia del coronavirus. Y entonces la demanda ahora sí está en caída libre, a pesar de que China ya está empezando a recuperarse y a abrirse. Lo que está pasando en el resto del mundo es tan gigantesco que se ha paralizado toda la aviación, que era una de las fuentes de demanda importantes, buena parte del tráfico de barcos, y por supuesto muchísimo del tráfico de vehículos, que ustedes saben, el transporte es donde principalmente se usa el petróleo hoy en día. Y entonces todo eso combinado se estima que puede llegar a una caída de demanda de más de 20 millones de barriles. Hay gente que dice incluso 30 millones de barriles, que puede ser de un periodo relativamente corto, no sabemos, hay gran incertidumbre, pero imagínense lo que es una caída de demanda de 20% o más de todo el mercado mundial, cuando había un incremento de la oferta de 2 o 3% adicional, pero combinado con esa caída de demanda, bueno, hay una sobreproducción en el mercado gigantesca,
y Bueno, al parecer se pegó el profesor Monaldi. Vamos a esperar unos momentos mientras se le regrese la conexión. Eh, Mientras tanto, esto pasó el episodio pasado, que fue muy corto, se acaba de salir, entonces simplemente lo vamos a agregar nuevamente. Pero ya en breve estaremos de regreso. disculpen que... No, no hay problema, profesor. ¿Me No hay escuchan? problema. Sí, ahora sí lo vemos Sí. perfecto. Sí, se cayó Entonces, bueno, redondeando la idea, hay esa gigantesca colapso de demanda que combinado con la guerra de precios lleva a precios insólitos del petróleo que no veíamos en términos reales prácticamente, o sea, ni siquiera en el año 97-98, pero yo creo que de los más bajos de la historia mundial en términos reales. Y eso obviamente genera que empiece a haber un dolor tremendo en los productores de los Estados Unidos, que tienen muchos de ellos costos marginales relativamente más altos, y en muchos otros productores mundiales empiezan a ocurrir cosas inimaginables. El gobierno del presidente Trump, que siempre históricamente había sido alguien que favorecía los precios bajos por las ventajas para los consumidores americanos y que era crítico de la OPEP, empieza a pedirle a Arabia Saudita y a la OPEP que actúen. Le empieza a pedir a los rusos, la Texas Railroad Commission, que es el órgano regulador de Texas, que en los años 30 había sido el primer lugar en el mundo en que se habían puesto cuotas de producción, empieza a hablar de volverlas a poner. El presidente de la comisión de Texas habla con el secretario general de la OPEP, cosa absolutamente inédita. O sea, el mundo está viviendo un momento inédito y están pasando en respuesta cosas inéditas, y como ustedes saben, hay una reunión en que se va a discutir estos posibles recortes, y se da una coyuntura muy especial, que es que el G20, que es el grupo de los grandes economías mundiales, está presidido este año por Arabia Saudita, y entonces eso quizás permite una coordinación entre el OPEP Plus y el G20 que quizás dé algunos resultados, pero va a ser muy difícil que logren reducir la producción en los niveles que ha caído la demanda. Adelante. Muy bien. Ahora queremos saber, pues hay consecuencias evidentes para el mercado mundial y para la economía mundial, como usted lo explicó, sobre esta crisis petrolera, pero quisiéramos enfocarnos en qué consecuencias tendrá esta guerra de precios en programas de diversificación de distintos países, como es el caso de Arabia Saudita, que en estos días en estos días de marzo, el gobernador de su fondo soberano anunció que sus expectativas para el año 2030 era que este fondo creciera hasta los 2 billones de dólares en tamaño, y planes como el de Vaca Muerta de Argentina o otros planes para países que están en proceso de reestructuración como Ecuador, pues queremos saber qué consecuencias tendrá esto y cómo estos países podrían adaptarse para cumplir sus objetivos teniendo en cuenta esta crisis de precios. Sí, es una situación sumamente difícil, obviamente, para los productores que son, sobre todo para aquellos que son dependientes del petróleo, como Arabia Saudita, como Venezuela, como Ecuador, como Rusia, ¿no? Que son países en mayor o menor grado que, tanto desde el punto de vista fiscal como de generación de exportaciones y de divisas, dependen fuertemente del petróleo. En el caso de Arabia Saudita, como tú mencionaste, ellos estaban en una estrategia muy agresiva de diversificación. Los sauditas están muy preocupados por el tema de la transición energética y lo que eso puede implicar para
el desarrollo de sus reservas y han estado agresivamente planteando esta idea de diversificación, que es muy vieja. Ustedes saben, igual que en Venezuela, en Arabia Saudita, muchos años del mundo hablando de cómo se diversifican y muy poco éxito. Básicamente, hasta ahora ellos lo que han logrado hacer es petroquímica, que básicamente es subsidiada por el petróleo, que básicamente es, digamos, simplemente aguas abajo del propio petróleo y no es una diversificación muy, digamos, fuera del tema petrolero. Yo creo que ellos lograron exitosamente, por cierto, interesante ver el timing de que ellos lograron hacer la colocación de acciones del 1.5% de las acciones de Saudi Aramco antes de tener una guerra de precios. Buen momento hacerlo antes. Y en parte esa había sido una de las motivaciones de los sauditas para tratar de estabilizar el precio antes y cambiar la estrategia que ustedes hablan de Al Naimi, que fue había en el año 2016 ha estado muy en una estrategia de precios bajos para sacar al shale del mercado. Entonces, bueno, pero ciertamente Arabia Saudita, más o menos el break-even fiscal, o sea, lo que hace que no tenga déficit fiscal este año hubiera requerido alrededor de $80. Obviamente ellos van a tener que ajustar su presupuesto y van a tener que gastar dinero de sus fondos soberanos o de reservas internacionales para cubrir los faltantes que sea necesario. Pero ciertamente para Arabia Saudita esto es se los hace, hace complicado unas estrategias muy agresivas que tenían de desarrollo de otros sectores, que algunas de ellas a mí me parece que son ideas extravagantes que parecidas a las que han hecho otros países en el pasado de diversificación acelerada, que son que es improbable que sean exitosas, pero que sin duda algunas otras sí podían ser opciones interesantes, ¿no? Y por supuesto han caído las acciones de Saudi Aramco, han caído los bonos de Saudi Aramco. El mercado se ha recordado que Arabia Saudita es un poco el banco central del petróleo y que por tanto Saudi Aramco no puede comportarse como una empresa comercial, sino que actúa en base a los intereses del reino saudí. En términos de otros países, obviamente a los países que más afecta son a los dependientes como Venezuela, Ecuador, Arabia Saudita o Rusia, pero también afecta a países que no son dependientes del petróleo, pero cuyas industrias petroleras estaban en proceso de expansión y había oportunidades importantes, como el caso que ustedes mencionaron de Vaca Muerta. Vaca Muerta es fuera de Estados Unidos el lugar donde más potencial hay de desarrollo de la revolución del shale, del petróleo de lutitas y del gas de lutitas, pero los costos tienen potencial de ser, vamos a ponerlo así, si Vaca Muerta estuviera en Estados Unidos, en Texas, sería un lugar que estaría produciéndose igual que en la cuenca del Permian. Pero obviamente en Argentina hay otra serie de factores políticos, de respeto de los derechos de propiedad, de falta de la infraestructura, de falta de la industria de servicios para que ocurra eso. Pero sí era muy interesante ver que hasta el año pasado la mayor parte de las grandes empresas petroleras del mundo estaban muy agresivamente involucrándose en Vaca Muerta. Todavía en términos de inversión los montos no eran gigantescos, pero claramente había un crecimiento que estaba convirtiendo a Vaca Muerta en el segundo lugar fuera de Estados Unidos de esta actividad de crudo no convencional y de gas no convencional. Sin embargo, ya el año pasado había problemas porque se habían incumplido una serie de acuerdos en términos de precios internos durante el gobierno incluso de Macri. La victoria de Alberto Fernández había disminuido el interés o por lo menos había puesto digamos, en un cierto congelamiento algunas de las inversiones y había caído el número de taladros operando, y esto pone realmente, por ahora al menos, un paro muy significativo al desarrollo de Vaca Muerta, porque simplemente incluso los yacimientos que están más desarrollados de YPF, que tienen costos más operativos más bajos,
con estos números no son atractivos, ¿no? Entonces, esto pone un freno a vaca muerta. Para Ecuador es mucho más grave que para la Argentina. Son dos economías que están en una situación muy difícil, que ambas pueden entrar en cesación de pagos de su deuda, en default. Argentina ya lo hizo con deuda doméstica, y lo más probable es que ambos puedan terminar no pagando sus deudas. Y en el caso de Ecuador, además es un país con dolarización, entonces se le hace difícil reaccionar. Por ejemplo, no puede devaluar, entonces no tiene herramientas que otros países tienen para de diversificarse hacia otros negocios menos rentables que el petróleo. Así que van a ser situaciones muy, muy, muy difíciles para estos dos países, pero incluso países muy diversificados comparativamente como México, en que solamente el año pasado entre el 12 y 15% del presupuesto dependía del petróleo, pero que el gobierno tuvo que subsidiar a Pemex y ayudar a Pemex para que pudiera invertir. La empresa estatal Pemex, que está tremendamente endeudada, va a tener también problemas severos. Así que dependiendo de cuánto dure este drama de los precios del petróleo, su impacto va a ser muy significativo en empresas estatales petroleras, en países dependientes del petróleo, incluso en productores privados, sobre todo, por supuesto, los de más alto costo. Adelante. Muchas gracias. Pareciera que esta crisis afecta a todos y que ningún país se salva, independientemente de su estatus financiero o fiscal, pero nosotros nos preguntamos cuánto tiempo se puede sostener esta guerra de precios, especialmente considerando la crisis grave de demanda que existe en el mercado petrolero. ¿Puede acaso Arabia Saudita y Rusia seguir produciendo estos precios para ganarle al otro, por decirlo así, entre comillas? Inclusive, ¿podrían ellos abastecer a todo el mercado con solo su producción? Y obviamente hay una gran presión de países, especialmente dentro de la OPEP, donde tenemos casos como Venezuela, donde el Merey se cotiza a más o menos $35 el barril. Sin embargo, con las tasas de descuento, ya hay muchos pozos en Venezuela que pueden estar produciendo a costo o inclusive a pérdida. Sumado al caso de Ecuador o otros países, hay una gran presión para subir este precio. Entonces, ¿por cuánto tiempo pueden mantener esta guerra Rusia y Arabia Saudita? Y si su apuesta por mantener el control del mercado es realmente viable. Sí, es una situación, como hablábamos antes, inédita, muy difícil. Obviamente las presiones son gigantescas, como las hubo en el año 2016 con la OPEP y que llevaron digamos, a un acuerdo. Pero ahora imagínate, la dimensión es colosal. El presidente Trump dijo que él había hablado con el príncipe de Arabia Saudita y con Putin, y que y que pensaba que ellos podían reducir 10 millones de barriles de producción. Yo dudo muchísimo que ellos, entre esos dos países, reduzcan 10 millones de barriles. Ellos, lo que puede estar planteado es reducción de 10 millones de barriles si muchos otros países cooperan. Imagínate, si redujeran 10 millones de barriles, estamos hablando de que Arabia Saudita y Rusia estarían reduciendo cada uno más de 40% de su producción, casi la mitad, ¿no? Eso no lo van a hacer. Ellos no van a hacer ese esfuerzo para ayudar a que la producción de los Estados Unidos sea viable, ¿no? Entonces, claro, Estados Unidos tiene la dificultad de que son productores privados, que ellos no, el gobierno federal al menos, teóricamente no les puede decir que reduzcan producción. Puede la Comisión Reguladora de Texas hacerlo con Texas, que es poco menos de la mitad de la producción de Estados Unidos, pero por supuesto los tejanos van a decir por qué nosotros y no los otros productores. Pueden Estados Unidos también intervenir en lo que es costa afuera, porque eso es en aguas que dependen del gobierno federal. Hay varias opciones, pero no me cabe la menor duda de que los sauditas y los rusos van a pedir a muchos otros países que colaboren y participen. Hay algunos países en que la producción ya está cayendo por razones de mercado, o en el caso de Venezuela por una combinación de factores. O sea, en Brasil ya hubo una reducción de producción en aguas someras.
en Venezuela hubo una reducción de producción, en Estados Unidos está ocurriendo una reducción de producción. O sea que hay factores ya actuando en el mercado, porque los precios en algunos lugares han llegado a niveles tan bajos que aunque en el petróleo normalmente los costos de operativos son mucho más bajos que los costos, digamos, de ciclo completo del negocio, hay algunos barriles que sí tienen costos operativos por encima de lo que hemos visto los precios recientemente, ¿no? Entonces, pero va a ser muy difícil. Incluso si hay un anuncio positivo que le dé cierta estabilidad al mercado, llevar a su cumplimiento un acuerdo de reducción que estabilice el mercado cuando tienes una caída de más de 20 millones de barriles es tremendamente difícil. O sea, yo creo que algo va a ocurrir. Creo que ese es el escenario más probable. Puede ser que no inmediatamente esta semana, puede ser que todavía falte un poco de tensión entre los diversos actores, porque obviamente en estas situaciones hay unos que pueden aguantar mucho más que otros. Arabia Saudita tiene los costos más bajos del mundo junto con sus vecinos del Golfo y ellos podrían desde el punto de vista de costos aguantar muchísimo. No tanto así de la parte fiscal, ¿no? Entonces eso es lo que todo el mundo sabe, que Arabia Saudita no es ilimitado, ¿no? Mucho más pueden aguantar Kuwait, Qatar y los Emiratos, pero Arabia Saudita no puede aguantar tanto tiempo comiéndose reservas. Los rusos todavía menos porque tienen costos un poco más altos que Arabia Saudita y aunque tienen una buena situación, Putin ha preparado a su país mucho para este tipo de situaciones con reservas relativamente importantes, en contraste con gente como Chávez y Maduro, pero obviamente para ellos también es sumamente difícil. Entonces, bueno, vamos a ver quién, este es un juego de esos que llaman en teoría juegos de la gallina, ¿no? De ver quién parpadea primero. Claramente la presión fortísima está sobre estos actores. Recuérdate que aquí hay otros elementos geopolíticos que no son solo económicos. Por ejemplo, Estados Unidos ha amenazado abiertamente a Arabia Saudita con el tema de armamento, ¿no? Estados Unidos es el principal suplidor de armamento de Arabia Saudita. Y les ha dicho, bueno, ustedes colaboran o aquí hay problemas. Por eso los sauditas, si los sauditas no tuvieran esa presión de Estados Unidos, yo pienso que ellos hubieran seguido más tiempo inundando el mercado y recortando precios como lo han venido haciendo las últimas semanas, pero ciertamente la presión que le está poniendo el presidente Trump y otros actores dentro de Estados Unidos es muy fuerte. Entonces vamos a ver qué pasa, pero ciertamente yo diría que lo más probable es que en algún momento en las próximas semanas se llegue a algún acuerdo, pero también creo que la implementación de ese acuerdo va a ser muy difícil y que la caída de demanda es tan colosal que no va a ser suficiente, ¿no? Entonces puede ser que genere algún efecto psicológico, que posponga que se llenen los tanques y que dé tiempo para ver cómo son las perspectivas de recuperación de demanda, pero en todo caso no va a ser una solución completa al déficit de demanda. Adelante. Muy bien, pues tomando en cuenta la reacción del mercado ante las expectativas de esta reunión que acaba de mencionar entre la OPEP Plus y el G20, quisiéramos saber de dónde sale esta confianza de los inversionistas en esta reunión. Es decir, porque el mercado reacciona de esta manera. Si usted bien acaba de mencionar que es bastante complicado alcanzar un acuerdo y que los países tengan incentivos para que en efecto se dé, ¿no? Porque en buena medida estos acuerdos no se cumplen porque hay ciertos países que no tienen unos incentivos para en efecto adherirse a estos acuerdos. Entonces quisiéramos saber de dónde cree que sale la confianza de los inversionistas en esta reunión y dónde depositan su fe para que el mercado mejore. Sí, muy buena pregunta. Fíjate, el acuerdo anterior que se había logrado de OPEP Plus, en parte había sido muy facilitado por otros eventos. Por ejemplo, las sanciones a Venezuela e Irán hicieron que, en el caso de Venezuela, bueno, el colapso de la industria petrolera venezolana, más allá de las sanciones, y las sanciones, en el caso de Irán, las sanciones, hicieron que buena parte del trabajo de la OPEP lo hicieran estos países, sin necesidad de que Rusia y Arabia Saudita y sus socios tuvieran que reducir demasiado.
También hubo otros países en que había problemas, como Libia, como Nigeria, que, digamos, colaboraron no porque quisieran, sino porque simplemente les pasó, ¿no? Les cayó la capacidad de producir o de vender. Entonces, esta ecuación es diferente. Aquí se requiere un recorte brutal de parte de los tres grandes productores, que serían Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Como te digo, Estados Unidos dice que ellos no van a recortar, sino que se recorte solo. Es decir, hay estimaciones que si no se invierte en shale, la caída de producción de Estados Unidos hacia finales de año podría ser un acumulado de 3 millones de barriles, o sea que Estados Unidos llegara a 10 millones, pero eso es hacia finales de año, eso es muy lento. Entonces eso no es lo que está esperando ni el mercado, ni Arabia Saudita, ni Rusia. Entonces, ciertamente las condiciones no hacen nada fácil, ni que se llegue al acuerdo, aunque yo sí creo que, como les decía, por la presión se va a llegar a algún tipo de acuerdo, ni que después se implemente, porque empiezan ese tipo de argumentos como el de los rusos, que sí, los rusos decían, nosotros recortamos, pero vamos a tomar unos cuantos meses. Bueno, en parte los rusos a veces lo que estaban haciendo era simplemente dejando que cayera la producción que ya estaba cayendo en algunos campos. Entonces no es un esfuerzo como el que los sauditas estaban haciendo de literalmente cerrar producción, ¿no? Entonces sí va a ser difícil, y yo creo que el mercado está desesperadamente buscando alguna razón para ser optimista, y eso es lo que llevó a los precios a tener ese rebote tan grande. Pero yo creo que esto va a ser un mercado con muchos saltos y subidas y bajas, porque esto no es una situación nada fácil de manejar. Va a depender muchísimo de qué tanto la economía mundial se vuelva a reactivar, qué tanto el tema de epidemia de la pandemia sea manejable. Obviamente también va a depender de factores de oferta como los que tienen que ver con esto, la producción que esté saliendo del mercado de verdad, qué tan rápido se están llenando la capacidad de almacenamiento mundial. Todos esos factores van a estar permanentemente en tensión, pero lo que sí está claro es que si salen 20 millones o más del mercado y se mantiene eso en el tiempo por algún tiempo, no hay manera, de que se resuelva por vía de la oferta, y va a requerir una caída de precios muy, muy significativa para que salgan de producción cantidad de actores privados de alto costo. Pero es difícil porque, como les digo, los costos operativos son relativamente bajos en buena parte. Solo hay una producción de no mucho más de 3 a 5 millones de barriles que sale a los niveles de precio que tenemos hoy a lo largo del tiempo si el precio no sube, ¿no? Y eso obviamente no es ni de lejos suficiente para arreglar esta situación. Entonces, dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos, que esto sea factible, digamos, esta estabilización del mercado. Por supuesto, eventualmente se va a recuperar la demanda. No sabemos hasta cuánto se va a recuperar la demanda, ¿no? Porque no sabemos qué tanto la economía mundial se va a restablecer, y eso va en algún punto a equilibrar al mercado, pero va a ser muy doloroso este proceso. Adelante. Y ahora creo que es difícil ver toda la situación en el mercado mundial, pero es mucho más difícil si nos enfocamos en nuestro mercado nacional. Cuando hablamos de Venezuela y su situación, es demasiado complicado ser optimista con lo que podría ser la industria petrolera. Con estos precios y estas sanciones y la coyuntura que tenemos actualmente, pareciera que la mayoría de los campos ni siquiera pueden producir. Pero queremos preguntarnos, al futuro, ¿qué le espera a la industria venezolana? ¿Qué es necesario para nosotros poder empezar a competir en un nivel de precios como puede ser en el que nos encontramos ahora, o versus una realidad donde la demanda se vea muy reducida? Especialmente sabiendo que en la industria petrolera, donde más se ve afectado este tipo de situaciones y coyunturas, es en la inversión. Porque la inversión para realizar nuevos campos, para nuevos explotamientos, es muy complicado. Y un país como Venezuela, en la situación que está, ¿cómo se recupera de esto?
Sí, bueno, lamentablemente no es el momento para ser optimistas con la industria petrolera venezolana. La industria petrolera venezolana enfrenta una tormenta perfecta de cosas, de factores negativos, ¿no? Solo para poner en contexto, recuerden que Venezuela producía en el año 97-98 3.4 millones de barriles, cuando Nicolás Maduro llegó al poder entre 2.6 y 2.7. Cuando entraron las sanciones en el año 2019, el trimestre anterior producía alrededor de 1.3. Se había estabilizado, digamos, hasta enero, febrero, entre 700 y 800, y ahora Venezuela debe estar produciendo entre 600 y 650, quizás incluso menos hoy, ¿no? El Platts reportó 650 el mes pasado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué factores hacen que esto sea tremendamente complicado para Venezuela en lo que ya era una situación gravísima? Bueno, en primer lugar, incluso antes de esta situación de colapso de precios y de colapso de demanda, las sanciones adicionales a Rosneft, que había sido una empresa que estaba mercadeando entre el 50% o hasta 2/3 del petróleo venezolano, hizo que esa, digamos, operación se paralizara significativamente. Y como saben, después hubo el anuncio de la venta de los activos de Rosneft en Venezuela a una empresa 100% del Estado ruso, que todavía no sabemos si va a ser una empresa que va a poder tener las capacidades que tenía Rosneft para ayudar y si va a querer hacerlo o no. Y sobre todo también saber si el gobierno de los Estados Unidos, si esa empresa sigue, digamos, siendo como una casi digamos que frente, que hace las cosas que hacía Rosneft y que Rosneft la ayuda, es posible que entonces no le levante Estados Unidos las sanciones a Rosneft y por lo tanto Rosneft no va a querer ayudar al gobierno de Maduro a resolver su situación. Entonces, pero incluso quiten todo eso, el colapso de precios es tal y los descuentos que tiene que otorgar Venezuela, dadas todas las condiciones que tiene Venezuela de sanciones, de pésima, de que el crudo venezolano se está exportando lleno de impurezas, agua, mala calidad, etcétera. Todos esos factores, el hecho de que había que hacer trasvase de buques para ocultar a dónde iba el crudo, que los chinos dejaron de comprar directamente y entonces compraban a través de Malasia o de África, todos esos factores hacen que el crudo venezolano, lo que ustedes ven reportados como el precio de la cesta venezolana, en realidad es una fórmula matemática basada en precios marcadores, pero eso no es a lo que están vendiendo el crudo. Entonces, si el crudo maya, hoy veíamos que la cesta mexicana estaba a $16, la cesta canadiense a $11, la cesta venezolana está en el medio de esos dos valores, pero los descuentos adicionales que tiene que ofrecer Venezuela hacen que en el peor momento hubo crudo venezolano que se estaba vendiendo a $5. Había tanqueros que no les ofrecían más de $3, ¿no? Hay barcos venezolanos que están esperando a conseguir un comprador en el mundo. Digo, venezolanos no, con crudo venezolano. Entonces, la situación es catastrófica. Esa situación va a hacer que Venezuela tiene una capacidad de almacenamiento limitada, que también, como todo en el país, se ha deteriorado. Antes estaba usando importantes cantidades de almacenamiento en tanqueros, pero eso ahora es muy costoso y no tiene sentido. Todo el mundo está buscando esa capacidad. Entonces, Venezuela, ¿qué opciones le quedan? Una opción que ha usado mucho recientemente, porque no tiene otra opción, es enviar crudo a Cuba, pero eso no da para mucho. Esos son 100,000 barriles, además que no les pagan. Entonces no es gran, no tiene gran atractivo. Tiene atractivo si la comparación es que vas a tener que cerrar producción y por tanto, si cierras producción, en el caso de Venezuela, una vez que uno cierra producción, buena parte de esa capacidad de producción se pierde o es costoso volverla a reactivar y por tanto Venezuela en lo posible trata de no cerrar producción en la medida que cubra costos operativos, que están entre 7 y $15 dependiendo del campo, ¿no? Entonces, es una situación tremendamente difícil en la coyuntura. Pensemos ahora un mundo un poco menos dramático en que
se recupere el mercado, no a los precios que tenía antes, pero por lo menos a 30, 40 dólares el año que viene, sin levantamiento de sanciones y sin un cambio de política en Venezuela, no van a venir las inversiones que tienen que ser fundamentalmente privadas para recuperar la industria, ¿no? Ahora encima que los rusos y los chinos no están dispuestos claramente a hacer importantes inversiones adicionales, que ya lo habían señalizado, pero que ahora es más evidente, eso básicamente hace que la industria venezolana, petrolera venezolana, es imposible recuperarla si no cambian las circunstancias políticas del país y no cambia, por supuesto, también la situación del mercado internacional. Y eso en este momento no queda claro cuándo puede ocurrir. Supongamos que ocurriera y hubiera un cambio político en Venezuela y se levantaran las sanciones. Estamos hablando de que para agregar 2 millones de barriles diarios de producción se requerirían más de 100.000 millones de dólares de inversión. Quizás al principio, dado que hay producción literalmente cerrada y hay, digamos, casi que capacidad instalada superior a la que van a tener en el momento por los recortes que están ocurriendo últimamente, quizás hay una capacidad de recuperar la producción inicialmente más rápido, pero eventualmente vas a tener que hacer esas inversiones a las que me estoy refiriendo, y una compañía como PDVSA totalmente quebrada y sin capacidad, y el Estado venezolano totalmente quebrado, el país que tiene el peor índice de generación de dólares sobre deuda externa del mundo por lejos. Entonces, todo eso implica que requeriríamos básicamente una apertura muy agresiva al sector privado que requeriría una creación de una agencia regulatoria independiente y una serie de cambios institucionales que podríamos detallar en otro momento, pero que en todo caso esas condiciones no son fáciles de lograr en un mercado en que vamos a tener cantidad de competidores tratando de buscar inversión. Si estamos en precios relativamente bajos, ustedes lo que han visto es masivos recortes en las inversiones de las grandes petroleras internacionales, y entonces Venezuela, con todos sus problemas de criminalidad, inestabilidad política, etcétera, etcétera, va a competir con todos estos otros países. La única gran cosa, por supuesto, que está a favor de Venezuela es que tiene una dotación de recursos muy favorable, con bajísimo riesgo geológico, y que, bueno, se sabe cómo sacar el crudo venezolano, no es una industria particularmente complicada, pero tiene petróleo extrapesado o campos maduros que requieren recuperación secundaria y terciaria. Entonces, esos son inversiones importantes que las requieren hacer empresas que sepan bien lo que están haciendo. Y bueno, como les decía, las condiciones para eso están lejos de estar allí, pero yo creo que se puede llegar a esa situación, y yo también creo que a pesar de la transición energética, a Venezuela le queda una ventana de oportunidad importantísima para poder incrementar sustantivamente la producción petrolera, y que eso sería un motor para la recuperación del país, que sabemos que no es suficiente, sabemos que hay que diversificarse y todo lo demás, pero que sería una opción muy importante para por lo menos reactivar la economía venezolana. Adelante. Muy bien. Hace poco mencionó que la alternativa de no enviarle petróleo a Cuba podía significar el cese de la producción de petróleo. Queremos entender por qué es necesario para la producción enviarle petróleo a Cuba. ¿Cuáles son las motivaciones para mantener este convenio con Cuba? Si bien acaba de mencionar que quizás puede servir para un almacenamiento de 100.000 barriles y que ni siquiera recibirían una mejora en su flujo de caja, tomando en cuenta que el gobierno cubano no les va a pagar por esos barriles, ¿no? Sí, no, yo a lo que me refería ahí es que desde el punto de vista de la racionalidad, poniéndose en los zapatos de la PDVSA actual y del gobierno de Maduro, si tú no tienes capacidad de colocar los barriles, ¿no? Eso les estaba pasando ya el año pasado, en buena parte del año pasado, cuando los indios les dejaron de comprar durante un tiempo y los chinos les dejaron de comprar directamente. Entonces, Venezuela le había estado llegando a mandar a Cuba apenas 20.000 barriles diarios durante una etapa significativa de tiempo, ¿no?
Cuba consume alrededor de 130.000 barriles, 30.000 los produce internamente y 100.000 los importa, ¿no? Cuba más que todo necesita productos porque su capacidad de refinación no es muy buena, ¿no? Y sobre todo el crudo venezolano pesado, etcétera, ellos no tienen mucha capacidad de procesarlo. Entonces, Venezuela cada vez tiene menos capacidad, tiene prácticamente ninguna capacidad de exportar productos a Cuba y aún así le estaba incluso a veces reexportando lo que importaba Venezuela, lo cual es grotesco. O sea, yo no estoy justificando esto de ninguna forma en términos económicos, pero la racionalidad que tiene es que si tú básicamente no tienes dónde colocar un barril y tu alternativa es cerrar un pozo con los costos que tiene la recuperación de ese pozo, y en el caso de Maduro sabemos que considera a Cuba un aliado importante y quiere en lo posible ayudarlo, entonces preferible eso a perder esa producción, ¿no? Es como casi que la mejor alternativa, digamos, posible una vez que llenas tus tanques de almacenamiento, ¿no? Pero por supuesto que la razón para seguir enviando petróleo a Cuba tiene fundamentalmente que ver con un tema de geopolítico y político, de que el régimen cubano es el sustento del régimen de Nicolás Maduro por razones, digamos, políticas, bueno, económicas para los cubanos, ¿no? Para los cubanos sería gravísimo que Venezuela les deje de surtir de petróleo. Ellos han estado muy activamente intentando obtener alternativas, en particular con México y con Rusia, pero México lo que les estaba ofreciendo era enviar gasoil solamente, que es importante para Cuba, para producción de electricidad. Ellos son muy dependientes de los líquidos para producir electricidad, pero entiendo que eso no se ha materializado en parte porque los médicos mexicanos han estado opuestos al uso de este mecanismo de intercambio que los cubanos siempre proponen porque ellos no quieren pagar. Y los rusos han sido también relativamente, no han estado muy dispuestos a volver a subsidiar a Cuba, ¿no? Y Cuba se ha acostumbrado a estar subsidiada, ¿no? Se ha mal acostumbrado a estar subsidiada en materia de hidrocarburos y a depender de hidrocarburos líquidos para su producción eléctrica. Cuba consume apenas 5.000 barriles diarios de gasolina, que no es nada, ¿no? Pero aún así necesita para producción de electricidad y para transporte de carga, el diésel, el gasoil, etcétera. Como les digo, necesita importar alrededor de 100.000 barriles diarios y de no tenerlos, tendría que o gastar mucho dinero, que es verdad que con la caída del precio ahorita no es tan grave, pero sería importante, o alternativamente, bueno, reducir dramáticamente su consumo, que ya sabemos que es precaria la situación en Cuba, ¿no? Así que bueno, esa era la razón de ese comentario que quizás no estaba del todo claro. En el caso de Venezuela, por supuesto, el otro tema es el tema precisamente que hemos hablado de la gasolina. Venezuela tiene una escasez de gasolina brutal. Venezuela, que tenía 1.3 millones de barriles de capacidad de refinación, ya antes de toda esta situación, en el 2018, perdón, tenía una 75% de reducción de la capacidad de refinación. Últimamente ha estado en momentos en 0 o en 10%. Y la mayor parte de la gasolina es importada. Venezuela estaba importando 150.000 barriles diarios, una cantidad brutal, sobre todo tomando en cuenta las situaciones actuales, y la mayoría de esa producción iba para el mercado interno y otra parte para diluyente de los crudos extrapesados, pero eso más que todo se hacía con intercambios o swaps de crudo venezolano, Merey 16, por ejemplo, por productos, por ejemplo, que venían de la India o venían de Europa, a veces escondidos. Los rusos lo traían después de hacer trasvase de barcos en Malta o en otros lugares, pero el resumen de esta historia es que con la situación del mercado mundial ahorita es bastante difícil lograr estos swaps, a pesar de que hay abundancia de gasolina en el mundo y muy barata. Venezuela no tiene que ofrecer. Sin embargo, yo creo que quizás si le dan la prioridad que le han dado en otros momentos, quizás pueden parapetear la situación con algún tipo de
de pago de alguna de esta gasolina que se consigue por ahí, pero es una situación realmente gravísima también la que vive Venezuela en ese sentido. Adelante. Muchas gracias, profesor. Ya todas las preguntas que teníamos planeadas y las habíamos planteado han sido respuestas. Sin embargo, tenemos varias preguntas que nos las sumitieron nuestros oyentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leer pregunta por pregunta. Como son bastantes, estamos hablando que por el momento hay 11. Si hay alguna otra pregunta, pueden enviarla. Vamos a intentar de que la respuesta posible para intentar de responder todas las preguntas. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta que viene de Frey. Frey habla sobre el colapso de los precios de los benchmarks, las sanciones de Venezuela y el aumento de los fletes. Y su pregunta es, ¿cuál sería, en su opinión, la mejor estrategia para colocar crudo venezolano a precios cercanos a los precios de mercado? Bueno, eso cuando tienes las sanciones no hay nada que hacer, ¿no? Tienes estos descuentos. Imagínate el riesgo que está. Imagínate tú la semana pasada, antepasada, si tú podías comprar crudo canadiense a $7, crudo maya a $9, ¿por qué tú le vas a comprar? ¿A qué precio le vas a comprar tú a Venezuela? Que es una operación riesgosa. Que tiene mala calidad, que tiene problemas de todo tipo, a nada, ¿no? A $3. O sea, la gente estaba, los que estaban tomando crudo venezolano estaban todos haciendo grandes negocios porque tenían descuentos de 40%, de 20, $25. Pero eso es cuando el precio cuando los marcadores estaban a 50, 60. Cuando tú tienes precios tan bajos, los márgenes para que sea negocio el crudo venezolano son bajísimos, ¿no? Entonces, bueno, a la larga, obviamente, si estamos hablando de una estrategia de largo plazo, ya en otro mundo, en el mundo que describí en que ya hubo una transición y se hicieron todas las cosas que había que hacer, hay que hacer una estrategia, obviamente, basada en el mercado. Venezuela no tiene que producir por producir, ¿no? Ese es el riesgo a veces de las empresas estatales que creen que lo importante es producir más. No, lo importante es ganar más dinero, ¿no? Y para eso hay que desarrollar una estrategia muy bien diseñada dependiendo de cómo está la demanda de diversos y por supuesto las opciones que tienes tú de producción, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, ser más útil para Venezuela importar más de ciertos y hacer mezclas de crudos con el crudo venezolano e importar productos de otros lugares, dependiendo de cuánto puedas recuperar tus refinerías, dependiendo de cuánto puedas recuperar tus mejoradores. Hay muchas variables que van a afectar la estrategia, digamos, óptima que Venezuela va a tener en el futuro de esta materia, que van a tener que ver con lo que está pasando en el mercado, con lo que está pasando con los competidores. Por ejemplo, un escenario muy malo para Venezuela es que se complete el oleoducto de Keystone XL, que es un oleoducto que traería, ya hay crudo canadiense que llega por oleoductos, por diversas partes de la red de oleoductos a la costa del Golfo de México de Estados Unidos, pero esto serían 800,000 barriles que llegarían de crudo canadiense pesado, básicamente desplazando al crudo venezolano con un suplidor confiable y de costos muy bajos. Ese escenario sería un escenario que haría mucho más difícil la colocación porque lo que estamos hablando en Venezuela es de que si subimos la producción en 2 millones de barriles, más de la mitad de eso probablemente es de la faja, ¿no? Entonces, eso requiere o mejoramiento o diluyentes, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy un especialista en este tipo de temas, pero lo que creo es que va a depender muchísimo de las circunstancias y, como les digo, de los competidores, de las diferenciales de precios entre pesados y livianos y en términos del estado en que estén tanto nuestras refinerías como nuestros mejoradores, que tanto podamos hacer en esta materia. Pero por supuesto que hay muchísimo que se puede hacer
para que se valoricen los crudos venezolanos y no haya que estarlos regalando, además de, por supuesto, tener que lograr que se levanten las sanciones. Adelante. Tenemos otra pregunta de Arturo Sea y es la siguiente. ¿Cómo afecta y afectará esta crisis petrolera al mercado de fletes de transporte marítimo? Mira, esto ahí es fundamentalmente, que tampoco es mi especialidad, pero lo que está pasando es que el flete se está transformando en almacenamiento, ¿no? Es decir, el flete, quiero decir, los barcos, los tanqueros, ¿no? Entonces, a medida que vamos llegando a los límites de la capacidad de almacenamiento mundial, más demanda hay por esos tanqueros como sitios de almacenamiento. Y entonces eso ha hecho que suban el precio de los fletes, ¿no? Del costo de tener un tanquero. Pero ese es un tema, obviamente, que puede cambiar muy rápidamente en el tiempo, porque es un mercado en el que si no hay demanda, digamos, si en el largo plazo hay una reducción importante de la demanda, obviamente eso también afecta a todos los insumos, digamos, que están en el negocio petrolero. Eso incluye todas las empresas de servicios. Si ustedes ven la historia de los costos de producción del sector, y esto vale para casi todas las partes de la cadena, incluyendo taladros, servicios, fletes, etcétera. Cuando los precios están altos, suben el costo de todos estos insumos, porque, y sobre todo, si esos precios subieron llevados por una demanda elevada, como la que ocurrió en la década pasada cuando los chinos estaban demandando mucho. Y ustedes ven, si ustedes ven un gráfico de los costos de producción en Estados Unidos, que son fundamentalmente el marcador de mercado de los costos y que afectan a todo el mundo porque las empresas son las mismas, ¿no? Las grandes empresas de servicio, y el mercado es uno en esos temas. Ustedes ven que hay una correlación muy alta con el precio. O sea que a la larga eso va a determinar mucho en ese mercado también, ¿no? Antes. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Ted Hall, que nos pregunta, ¿sin la cooperación de Estados Unidos, podría la OPEP llegar a un acuerdo esta semana? ¿Es una non-starter para Rusia? Sí, bueno, mi amigo Ted tiene mucha mejor información que nosotros sobre, por ejemplo, la situación de almacenamiento en el mundo y muchos otros datos, porque trabaja para una firma que saben que siguen esto muy de cerca, ¿no? Yo creo que es probable que ocurra algún tipo de acuerdo, pero la verdad, mi preocupación es si se puede, si es algo que se pueda de verdad implementar y que de verdad, digamos, se ejecute, o si vamos a tener una situación de inestabilidad posterior por simplemente las dificultades de que se ejecute un acuerdo, o que el acuerdo sea muy reducido, ¿no? Yo creo que es posible que esta semana haya, digamos, se lleguen a algunos principios, pero yo, por ejemplo, veo que los rusos y los mismos sauditas van a decir, bueno, pero ¿y cómo es que Estados Unidos va a colaborar en esto, ¿no? Y veo difícil que Estados Unidos anuncie algo esta semana, ¿no? La Comisión de Texas o el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es posible que esto sea solamente la primera, digamos, la primera de una serie digamos, de señalizaciones de un juego complejo en el cual los sauditas y los rusos digan, ok, nosotros estaríamos dispuestos a tal reducción, y estos otros países que están participando en la reunión estarían dispuestos, pero sí, solo si estos otros factores ocurren, ¿no? Un poco como los sauditas lo plantearon en el pasado con los rusos, ¿no? Nosotros estaríamos dispuestos a hacer X si ustedes hacen Y y Z, ¿no? Si otros actores colaboran.
Y entonces después, bueno, como les digo, viene la posibilidad de que esos otros actores hagan anuncios y también viene la posibilidad de que de toda la parte de implementación. Pero yo no tengo la bola de cristal ni estoy todo el día, digamos, metido en la chismología de la OPEP. Pero esos son los temas estructurales que veo allí. A la larga creo que algo va a ocurrir, algún tipo de acuerdo va a haber, pero no estoy seguro de cuándo será. Adelante. Muchas gracias por su respuesta. Miguel Sánchez pregunta, ¿existe alguna información respecto a cómo modifica la planificación del mantenimiento de las plantas paradas este bajón de precios? Se supone que serán los mantenimientos solo necesarios, pero ¿hay alguna métrica? No tengo una buena respuesta para eso. No sé a qué plantas en particular se refiere. Que puedes volver ¿estás hablando en producción o refinación o...? Bueno, realmente creo que en esta pregunta se refiere a las refinerías venezolanas, porque especifica que están detenidas. Ah, ok. Entonces, Ok, perfecto. No lo había entendido. No, mira, en Venezuela se ha intentado reactivar. Claro, ellos como te estaban haciendo estos swap, yo creo que pensaron, los pocos dólares que tiene PDVSA los invertimos en exploración y producción. Total, nos está costando vender, preferible que entonces usemos el crudo para hacer los swap y traer lo que necesitamos porque no hemos podido en el pasado recuperar las refinerías. Ahora se está hablando para atacar la emergencia de gasolina, de recuperar el Palito, la refinería del Palito, que podría procesar crudo liviano venezolano y surtir el mercado doméstico. Pero eso requiere la reparación del craqueador catalítico del Palito y hasta ahora han fracasado en todos esos intentos. Eso requiere importar equipos, eso requiere invertir dinero. Nada de eso es fácil en este momento. Por otro lado, uno siempre tiene que acordarse que en estas cosas depende de la prioridad que le dé el gobierno. El gobierno tiene un flujo de caja muy mermado, ya estaba mermado el año pasado, ahora está todavía más mermado y la pregunta es, ese flujo de caja mermado, ¿qué uso le da? Eso incluye importación de alimentos y medicinas, eso incluye equipos para la industria petrolera, y otros usos que ellos le den, ¿no? Entonces, la importación de gasolina es o no una prioridad en ese contexto, la reparación del Palito es o no una prioridad en ese contexto. Entonces hay que ver. A la larga, lo que sí es fácil de pensar es que con ese flujo de caja tan reducido, todo, como ha venido pasando en el país, va a sufrir, es decir, mantenimiento, la reparación de muchas cosas en el tema eléctrico, en el tema de infraestructura y todo, digamos, siempre se termina siendo lo urgente y no lo importante. Y bueno, así vamos, ¿no? Así es la historia de por qué Venezuela producía 3.4 millones de barriles y ahora produce poco más de medio millón. Adelante. Bueno, ahora quedaron muchas preguntas y siguen llegando, entonces vamos a terminar con una última pregunta y en las otras preguntas vamos a garantizar mandárselas al profesor Monaldi por correo y ver cómo publicamos la respuesta si es posible. Pero, para cerrar, Carlos Rangel nos pregunta esto. Citgo reportó ganancias positivas en su ejercicio fiscal del 2019. Ante este entorno de precios bajos de petróleo, ¿qué piensa respecto a la posición financiera de Citgo para el resto del 2020? Y Carlos también preguntó, en un eventual cambio político, dadas las restricciones fiscales de infraestructura e institucionales, ¿cuáles deberían ser los campos a priorizar para levantar la producción doméstica petrolera a corto y mediano plazo? Sí, gracias, mi apreciado exalumno, Carlos, bueno escuchar de él. Mira, lo de Citgo. Citgo tuvo un año muy difícil el año pasado, porque
su principal o uno de sus principales suplidores obviamente era Venezuela, y entonces perdió eso, pero no solo eso, sino que la refinería de Lake Charles y Corpus Christi están diseñadas para procesar crudo pesado, y al desaparecer el crudo pesado venezolano del mercado, literalmente se hizo casi imposible conseguir crudo pesado. Y aunque trataron de traer más de Canadá y compraron alguno que otro cargamento, y por cierto, estaban bien surtidas, el inventario de crudo pesado era grande cuando ocurrió el tema de las sanciones. Aún así sufrió significativamente Citgo, pero ellos lograron, la verdad que hay que reconocerle al equipo que ha manejado la empresa, que lograron darle la vuelta, y es verdad que era un escenario en ese momento en que las refinerías estaban teniendo márgenes relativamente buenos, pero ellos lograron, y por cierto, que ellos tienen una refinería en Chicago, en Lemont, que no usa crudo venezolano, y nunca, no tuvo ningún problema usando crudo canadiense. Todo eso hizo que pudieran, digamos, darle un poco la vuelta a la situación y normalizar y salvar a la empresa, además de todos los otros temas de los acreedores, etcétera. Así que yo soy digamos, un agradecido del esfuerzo que ha hecho la administración de Citgo para recuperarse. Ahora, lamentablemente, para Citgo y para cualquier empresa de refinación de Estados Unidos, esta situación actual es muy, muy difícil, porque históricamente a los refinadores les va súper bien cuando el precio del petróleo baja, no necesariamente espectacularmente bien, pero normalmente son buenos periodos para ellos. Pero esta no es una reducción de precios normal, esta es inédita, es básicamente porque no hay demanda de los refinadores, perdón, de los consumidores, ¿no? Entonces, la gente no está demandando gasolina, la gente no se está moviendo, entonces los refinadores llegaron al tope, muchos de ellos su capacidad de almacenamiento, y ahora ¿qué hacen? Tienen que parar la refinería. Entonces no están pudiendo aprovechar los precios baratos. Me imagino que todos van a llenar sus tanques al tope de inventarios para el futuro, pero en algún momento van a tener que dejar de refinar, y se va a hacer una situación tremendamente complicada. Así que no va a ser un buen año para Citgo el año 2020. Espero que no sea grave y que puedan soportar el ventarrón, el huracán en el que están metidos, y que sean exitosos al final de este periodo tan terrible. En términos de los campos en Venezuela, básicamente hay que hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Venezuela son varias provincias petroleras, en particular extrapesados en La Faja, medianos y livianos en el norte de Monagas, y el lago de Maracaibo, ¿no? Y después tiene, por supuesto, gas costa afuera, y algunas otras pocas cositas que no son muy relevantes. Entonces, para que Venezuela pueda realmente recuperar producción, necesitaría recuperar La Faja, recuperar los mejoradores, no invertir en nuevos mejoradores por ahora porque es muy costoso, pero recuperar los mejoradores. E incluso hay mejoradores que tenían ya planes con los socios para, digamos, reducir los cuellos de botella y poder expandir un poquito su producción. Todo eso hay que hacerlo, hay que recuperar por tanto La Faja, y luego hay que ver, eso requiere una auditoría y un análisis detallado campo por campo, pero cuáles campos se pueden, con recuperación secundaria y terciaria de crudo convencional, recuperar más rápido, y entonces hacer un plan en que haya esa combinación de mezclar crudo con diluyentes, de recuperar los mejoradores, y de recuperar la producción de crudo extra pesado. En los planes que he visto, y por supuesto, por cierto, hay divergencias
Yo no soy petrolero, soy economista y científico social, pero hay diversas opiniones sobre qué tan rápido se puede hacer una cosa y otra. Hay gente que plantea que se puede hacer más por el lado convencional y que hay una serie de pozos que solo basta con conectarlos para que puedan producir. Hay otros que son mucho más escépticos sobre los pozos inactivos venezolanos no tienen mayor posibilidad de ser recuperados. Entonces, hay diversas opiniones, pero yo creo que en general queda claro que para recuperar la producción venezolana hay que actuar en los tres frentes, es decir, el lago Maracaibo, cuando digo lago, toda cuenca de Maracaibo, porque el lago es un cangrejo dificilísimo de recuperar hoy en día, pero toda la cuenca del lago Maracaibo, norte de Monagas y Faja. Adelante. Y bueno, para concluir, queremos darle las gracias a nuestro invitado. Estamos muy emocionados por tener al profesor Monaldi aquí, no solamente por ser un experto en el área, sino un exalumno ejemplar de la Católica. No me acuerdo si es cum laude o summa cum laude, pero aparte pasó por todas las etapas de representación estudiantil y es una persona que desde la Católica admiramos mucho. Quisiera invitarlos a todos ustedes y darles las gracias primero por estar hoy con nosotros en vivo y invitarlos a que escuchen nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier plataforma. La semana que viene estaremos de nuevo en vivo en Zoom platicando con Ramiro Molina, director de Fivenca, sobre la crisis de los mercados financieros con el tema de la pandemia. De resto, Roberto, ¿quieres agregar algo? Sí. Secundo tus palabras, Federico. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor Monaldi. Muchísimas gracias a todos los observadores de este foro. Y quisiera hacer una reflexión de que este tipo de espacios se deben mantener, porque como todo en Venezuela últimamente, pues son bastante escasos y solo el combustible de esa pequeña parte de la población que pueda acceder a educarse, que pueda acceder a este tipo de espacios y que son necesarios para una eventual reconstrucción. Entonces la invitación es a mantenernos por esta vía, haciendo todo lo posible en estos tiempos de cuarentena, por no quedarnos paralizados y aportar cosas positivas tanto para nuestra universidad como para nuestro país. Y bueno, ahora con el profesor Monaldi, ¿algunas palabras? Sí, quería agradecerles a ustedes muchísimo por la invitación, encantado de estar con ustedes y espero que en el futuro podamos hacer más cosas como esta. Contarles que en el Baker Institute tenemos, pueden entrar a la página web de bakerinstitute.org y encuentran en mi página personal una cantidad de publicaciones sobre el tema de Venezuela, muchas de ellas en inglés. También en mi cuenta de Twitter, @fmonaldi, pueden seguir una cantidad de investigaciones y trabajos que estamos haciendo en el tema. Y finalmente, nosotros también tenemos, son en inglés, pero tenemos webinars del Baker Institute de Rice University, que lo pueden ver en nuestra página web, y en particular este viernes tenemos uno sobre las implicaciones para América Latina en general, no solo sobre Venezuela, de la caída del precio del petróleo y de la pandemia, que compartiremos yo y el profesor Mark Jones, que es un politólogo especialista en América Latina. Entonces están también cordialmente invitados para eso, que lo pueden ver tanto lo van a ver en mi cuenta de Twitter como en la página web del instituto. Entonces, bueno, muchísimas gracias y adelante, que sigan el Centro de Estudiantes de Economía haciendo esta magnífica actividad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted y sigan al profesor Monaldi en todas sus redes sociales y métodos de contacto. Esto fue Por la Tangente y nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.